Buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para reflexionar sobre nuestras lecturas. La carta a los Hebreos, para poder hablar de Jesús como sacerdote, insiste en algo muy importante, en Jesús. El hecho de que Jesús haya sufrido también y sentido en la propia carne el dolor humano y muchas de las otras realidades que también él experimentó, como el desprecio, el rechazo, la injusticia, la muerte. Y es ahí precisamente en donde él justifica el hecho de poder hablar de Jesús como sacerdote, en el hecho de que él se haya hecho solidario con los que sufren y haya aprendido en su propia carne a ofrecer su propia vida. Ofrecer la vida es algo que no aprendemos sino en el transcurso de nuestra historia, en los momentos en que la vida nos exige que tenemos que entregar, que darnos a nosotros mismos. Esa es una de las características más importantes del sacerdocio que Dios instituyó. Por eso una de las grandes ideas de la carta a los Hebreos es no dejar reducido el sacerdocio al aspecto ritual y mostrar cómo lo ritual debe ser la celebración de la vida misma. Celebramos en esta Eucaristía el hecho de que podamos ofrecer nuestra vida unida a la vida de Cristo. Poder ofrecer con Cristo nuestra propia vida. Eso nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros también, sacerdotes, poder llegar a compartir de tal manera el sufrimiento y la lucha que alguien realiza, que podamos ofrecer no solo
por nosotros la vida, sino también por aquellos que me piden ser solidario en el sacrificio, en el sufrimiento, en la lucha. El sacerdote debe estar en esa comunión continua. No es un sacrificio que me pertenece. Ofrezco este sacrificio unido también al sufrimiento de todo el pueblo de Dios. Cuando colocamos sobre este altar el pan y el vino para significar el don de la vida de Jesús, estamos uniendo a ella todos los sacrificios y todos los sufrimientos que se realizan en el mundo y todo el don de la vida que cada uno de nosotros realiza. Es ahí precisamente en donde puede iniciarse una salvación. Salvar significa llegar a ofrecer nuestra propia vida por el bien del otro. En eso consiste la salvación. Amar de tal manera que seamos capaces de entregar, de dar nuestra propia vida, darla. Y es ahí en donde nace precisamente la filiación. La filiación viene de la comprensión de que la vida nos fue dada y de que en esa relación que nosotros establecemos, en ese don de la vida que nos entregó, se nos pide que también nosotros demos la vida a los otros, que no la guardemos para nosotros mismos. Y eso se aprende, como dice muy bien el autor de la carta a los Hebreos, viviendo la realidad humana en toda su expresión. La realidad humana en el sentido de hacernos cada vez más humanos, más sensibles, más dispuestos a escuchar y a sentir y a darnos cuenta de todo aquello que nos llama a entregar la vida, nos llama a entregar la vida. No es que tenemos que tener la opción de darla, no renegando, sino voluntariamente, en la alegría de darla, porque es ahí en donde se ejerce el sacerdocio, el sentido del sacerdocio. No es renegando que venimos a este altar a poner nuestra vida sobre él, no, es porque estamos dispuestos a amar y amar sin medida, y este amor tiene que darnos la alegría, el entusiasmo y la razón de ser de toda nuestra vida. Por eso se puede decir que Jesús es sacerdote, que llevó a consumación, digamos, lo que significaba hacerse hombre, asumir la humanidad, entrar en la historia de esta humanidad que lucha, que se esfuerza, que sacrifica, que sufre, que pasa por momentos difíciles, que también es capaz de vencer grandes cosas, pero que está llamada, digamos, a sentir. Por eso una de las cosas más importantes a la que se nos llama en nuestras Eucaristías es a tener las mismas disposiciones de Cristo, el mismo corazón, el mismo sentimiento, la misma visión de la vida. Y es por eso que es difícil realizar eso que Jesús está intentando realizar en el pueblo de Israel. Un cambio hacia la interioridad, salir de la exterioridad de los ritos, salir de la exterioridad de la liturgia, de la, digamos, grandiosidad de nuestros templos, a la realidad íntima de lo que significa salvar, dar la vida, entregarla, amar y amar en la dimensión en la que Jesús nos quiere colocar. Y es por eso que los fariseos y las autoridades judías no entienden un poco la manera de vivir de los discípulos, porque tal vez no siguen el ritual, no ayunan. Y entonces Jesús les hace entender que en cuanto se vive en el amor, ese amor de entrega, de don total de sí mismo, hay que vivir en la alegría de estar en esta relación con Jesús, en ese amor, que Jesús ama a la iglesia como un esposo ama a su esposa.
Es en esta condición en la que el matrimonio encuentra como su modelo en el amor de Cristo por su pueblo. O sea que en cuanto estamos en esa dimensión del ofrecimiento de nuestra vida, el ayuno queda como algo no necesario propiamente en el aspecto ritual. Ya cuando nos dicen, perdamos esa relación, entonces tendremos que comenzar a trabajar en nosotros mismos para que el ayuno nos dé como ese dominio mismo para no dejarnos llevar por nuestros instintos y nuestras pasiones siempre tendientes hacia el egoísmo, hacia el encerrarnos a nosotros mismos para poder salir a ofrecer esa vida por los. El ayuno no es una finalidad en sí mismo, es una pedagogía que debe ayudarnos a disponernos a ofrecer nuestra propia vida. Ese es el mejor ayuno que nosotros podemos realizar. Y por eso, uno de los ejemplos que coloca Jesús es los ejemplos que saca un poco de la experiencia diaria. Nos echa un remendo de paño. Si remojar un manto pasado, porque la pieza tira del manto y va a romper el manto, no va a producir su efecto si el paño no se remoja, sino se ayuda un poco a que la solidaridad de las dos realidades se haga uno, ¿no? O sea, cómo transformar un corazón humano si no estamos abiertos a estas realidad nueva que Jesús nos trae, ¿no? La posibilidad de hacer de nuestra relación con Dios una relación que se realiza en el interior de una relación de amor, en la que llegamos a realizar en nuestra vida todo aquello que celebra. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino va a reventar estos odres y se dañarán. Los dos para nada servirá, se perderá todo. Perderá todo. Que podamos tener esa disposición, sobre todo, a ir más allá, a no quedarnos agarrados a los ritos, al aspecto exterior, sino que Jesús venga a cambiar nuestro corazón y lo aceptemos y pueda entrar allí y hacer parte de nuestra vida sin que todo parezca como dañarse o tal vez escandalizarnos o tal vez quedarnos así como pequeños, aquello lo cual Dios nos llama, ¿no? Lo que Dios quiere es tu corazón, es que transformes tu vida, es que seas capaz de llegar hasta aquí para ofrecerla. Esta celebración tiene sentido si tú llegas hasta el altar para poder ofrecer tu propia vida. Por eso, que Dios nos dé la gracia de entrar en esta dimensión en la que Jesús quiere, que no nos quedemos solo en el aspecto exterior, porque eso va a hacer, digamos, perder la grandiosidad del contenido de eso que Jesús trae consigo. Los ritos no nos salvan, porque nos salvan nuestra relación íntima con Dios y en que nuestro corazón pueda como asemejarse al corazón mismo de Cristo y que podamos entrar en esta dimensión del amor en que podemos ofrecer, dar nuestra vida, entregarla en un acto de amor que no solo salva a aquel a quien recibe el amor, sino también a aquel que realiza este amor, nos salva. Por eso ofrezcamos esta Eucaristía, porque esta relación con Dios se pueda realizar en cada momento de nuestra vida.